Ok chicos, ahora sí, empezaremos, ya estamos en 25. Primero les voy a presentar lo que hemos dejado en plataforma para después avanzar sin ningún problema, ¿ya? Lo que vamos a avanzar hoy día, bueno, parte de lo que vamos a avanzar hoy día, porque no vamos a terminar en su totalidad, está en esta diapositiva. Esto lo voy a revisar, asumo que este fin de semana. Y estas son las diapositivas de hoy, si es que las quieren revisar durante el fin de semana, ¿ya? Asimismo, hoy día me tenían que entregar lo que sería los antecedentes. Entonces también lo voy a revisar durante el fin de semana. Y para el día miércoles también vamos a generar algún avance para el plan director, que en realidad va a llegar a ser su única tarea, que es lo más que puedan del análisis del entorno. Muchos de ustedes ya tenían cierto tipo de información, lo que tienen que hacer es reacomodar y agregar sobre los puntos que les faltan, ¿sí? Todo esto del análisis del entorno, como les dije, está acá dentro de la estructura, ¿sí? Entonces, como habíamos quedado el día viernes 22, sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, el viernes 22 habíamos quedado que va a llegar a ser la entrega de la primera fase, que quiere decir del punto de antecedentes, del punto de análisis del entorno y el punto FODA, ¿sí? Entonces, en base a la información que me presenten el día miércoles, vamos a desarrollar un poquito al FODA y ya después, posteriormente, vamos a concretar con casi toda la estructura de su proyecto y hasta el día viernes ya tendrían todo listo, ¿sí? Entonces, sus antecedentes voy a revisar este fin de semana y voy a corregirlos si es que tienen algún error y si no está bien. Y lo que tienen que hacer ustedes es ya empezar a desarrollar todo lo que sería el análisis del entorno, el punto 5 y todos sus componentes, ¿sí? No sé si es que les ha surgido alguna duda al momento de realizar sus antecedentes o si es que han revisado este documento, que es la estructura que les había mostrado la anterior, para poder realizar. Ya, ¿sí? No, los objetivos institucionales son los que la organización o la empresa como tal, en este caso si no me equivoco están trabajando con PIL, tiene. Entonces tal vez, a ver, vamos a revisar, tal vez PIL tiene su página web y ahí mismo les va a aparecer los objetivos de la empresa como tal. A ver. Algo sí que tengo que recalcar es que los objetivos de la empresa, los objetivos institucionales, no son los mismos que los objetivos del plan director. Nuestros objetivos en realidad van a salir en función al FODA, entonces ahí tenemos que empezar a separar. Y los objetivos, por ejemplo, aquí está PIL, que tiene su web. Entonces yo asumo que dentro de la historia están sus objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere lograr? Yo qué sé, posicionarse en el mercado como la empresa líder en lácteos o demás. Esa es la diferencia entre los objetivos de la empresa y los objetivos del plan director. Pero denme un segundito, chicos, por favor, hasta que cargue la página. Pero y la bici, ¿dónde lo voy a dejar? Ahí hay gente que cuida. Hay gente que cuida. O sea, vas a ir directamente al hiper ahorita. Sí, ahorita al hiper. Pero no, pues o sea, yo voy a ir cuando ya acabes. No, no hay problema. En todo el mundo, RadioPIL.online. ¿Ya? Una pausa Ya, yo creo y que volvemos con más 10:45 voy a en salir. PIL Radio.online. Todo listo para pasar una tarde increíble. Todo listo. Amigos, listo. Ganas de divertirse, listo. El nuevo Go. Ya, ahora sí. Delicioso, natural, refrescante, con una práctica taparrosca. Y lo encuentras en 4 sabores: manzana, naranja, piña y durazno. ¡Listo! Medio interesante su página de PIL, ¿no? Bueno, pero en la página ahí aparece una sección que dice quiénes somos. Entonces ahí yo asumo que les va a salir los objetivos
Pucha, se colgó la computadora. Para que los puedan desarrollar con normalidad. Básicamente la información de antecedentes es todo lo que usted... El lado inteligente, el lado fashion, el lado tierno, el lado sexy. Los helados Pil Se tienen colgó. lo mejor de dos lados, el lado saludable y el lado divertido. Encuentra los helados Pil en toda Bolivia, hechos con la mejor leche y con jugo de frutas naturales. Ya, lo que les decía, si es que reacciona, eh, se cerró. Lo que les decía Michael, ahí en la página de PIL, si entren, había aquí en la parte superior diferentes opciones y aparece una parte de quiénes somos. Entonces yo sumo de ahí en el quiénes somos están los objetivos institucionales. Los objetivos del plan director que nosotros vamos a desarrollar más adelante los vamos a extraer del FODO. Entonces, como aún no los hemos realizado, no podemos plantear ningún tipo de objetivos, ¿sí? Objetivos institucionales son los empresariales, lo que la empresa pretende y el porqué de su existencia en realidad, ¿sí? Entonces yo asumo que es así como que ser la marca líder en lácteos a nivel Bolivia. Normalmente los objetivos empresariales se basan en función a su visión, lo que quiere lograr ser hacia el futuro, ¿sí? No sé si es que logré responder tu duda, Michael. ¿Sí? Así de la empresa. No solamente los objetivos generales que era ser la marca líder de productos lácteos y no tenía otro objetivo, solo tenía ese objetivo general y luego los específicos que era abastecer con los productos lácteos, algo así, pero no había otro objetivo. Entonces los copias tal cual están. El objetivo general y esos específicos que has visto los copias tal cual en esta parte y ya no hay ningún problema. Ya está bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Rosy, de tu grupo, ¿todo bien? Rosy. Hola. Ya. Entonces, como les decía, esto de antecedentes que ya han subido, voy a revisar qué tal para ver si es que hay correcciones. Y para el día miércoles me tienen que subir lo más que puedan, mejor si es que lo hacen todo, del análisis del entorno, ¿sí? Para que esa clase nos dedicamos un poquitito a corregir y demás, para que el día viernes ya me puedan entregar un proyecto bien hecho, ¿sí? Entonces, ahora sí, si no hay más dudas respecto a lo que estábamos hablando en plataforma, entonces vamos a empezar a avanzar y vamos a continuar sobre nuestro tema que era el sistema de información, ¿sí? En realidad yo asumo que la próxima semana terminamos con este tema y después iniciamos ya con el sistema de dirección o el operacional y el sistema de control, que con eso terminaríamos todo nuestro contenido teórico, ¿sí? Por suerte estamos logrando cumplir con todo lo planificado y todo lo establecido dentro del plan global para que podamos irnos con los conocimientos básicos de la materia, ¿sí? Entonces, hoy vamos a desarrollar el sistema de información, pero de acuerdo a los tipos de información que existen, ¿sí? Tenemos diferentes tipos: lo normativo, la información de planificación, la de relación, la operacional, la información de control y gestión, la integrada y la de investigación. Estos diferentes tipos de información los vamos a desarrollar bien la próxima semana. Hoy vamos a desarrollar otros elementos para entender cómo es que se procede a esta tipología de información dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, como les dije, no creo que tardemos mucho, es relativamente cortito esta primera parte de la información y tenemos que retomar un poco datos o elementos que ya habíamos mencionado en las clases pasadas, que en este caso sería el papel de la información y agregando el papel de la información dentro del proceso, ¿sí? Entonces,
nosotros consideramos que el papel y la información dentro de una empresa es la toma de datos sobre algún tipo de actividad para que así los podamos conducir en sucesivas fases y grados de elaboración para la toma de decisión, ¿sí? El papel de la información es procesar los datos para la toma de decisión. 1000 veces ya repetimos eso. Sí, eso va a ser pregunta de examen. Entonces, cada etapa en la que nosotros vamos a procesar estos datos nos van a dar algún tipo de información específica y concreta que va a llegar a responder peculiaridades o características específicas, ¿sí? Entonces nos vamos a este gráfico, a esta imagen, por ejemplo, que nos dice que la información, por ejemplo, puede entrar de esta manera. El usuario toma una decisión y nos provee de información, ¿sí? Entonces, aquí generamos lo que llegaría a ser una salida, la procesamos. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Me estoy confundiendo. Perdón. Olviden todo lo que les dije. Es desde la recolección de datos. Ahora sí. Entonces nosotros recolectamos los datos. Utilizamos o sintetizamos los datos que yo voy a necesitar. Los procesamos y generamos información a través de la salida. Entonces a través de esta información lo que hacemos es generar la decisión y esta decisión va a ser ejecutada por el usuario, ¿sí? El usuario va a ejecutar la toma de decisiones que se ha dado a través de la recolección de datos. Este es el proceso de la información, en este caso, que tiene que circular dentro de la empresa. Recolectamos, seleccionamos, procesamos los datos para convertirlas en información, tomamos la decisión y el usuario ejecuta la decisión. Entonces, el papel de la información nos permite desarrollar todo este proceso. Entonces, ya teniendo en cuenta esto como introducción, tenemos que considerar el sistema de información y la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos hablando de la información y la toma de decisiones, básicamente tenemos que empezar a distinguir dos diferentes grupos, los cuales van a permitir las decisiones en diferente nivel de operación, ¿sí? Por tanto, tenemos la información determinativa y la información interpretativa, que en realidad ambas nos van a ofrecer información del pasado, presente y el futuro sobre hechos pertinentes dentro y fuera de la organización. Tanto la información determinativa como la información interpretativa me va a brindar información del medio ambiente, tanto interno como externo, para la toma de decisiones y podamos proyectar las acciones hacia el futuro, ¿sí? Entonces, la información determinativa es descendente, ¿sí? Entonces tiene la información que básicamente establece y regula todas las acciones que se van a desarrollar dentro de la empresa. Sin embargo, la información interpretativa es ascendente, es decir, que va de las bases hacia arriba. Entonces permite a dirección que conozcan los resultados de las actividades establecidas, ¿sí? Antes de continuar con la información determinativa e interpretativa, es importante que nosotros conozcamos los diferentes flujos de comunicación. La comunicación formal básicamente es la que circula dentro de la organización y va de dos maneras, de manera vertical y de manera horizontal. De vertical puede llegar a ser dos tipos, la comunicación ascendente y la comunicación descendente. Lo que sería la comunicación descendente que entraría en la información determinativa y la información interpretativa en la comunicación ascendente, ¿sí? Ascendente porque va desde las bases hacia el nivel superior de la empresa y descendente porque va del nivel superior hacia las bases de la empresa, ¿sí? Y luego tenemos la comunicación horizontal, que es entre pares, entre miembros que están en un mismo nivel jerárquico. Solamente entre el nivel superior, solamente entre el nivel medio y solamente entre el nivel inferior, ¿sí? Entonces, una vez hayamos comprendido los diferentes flujos de comunicación formal vertical y horizontal, continuamos con lo que habíamos dicho. Entonces, la información determinativa sería una comunicación vertical descendente, ¿sí? Que va del superior hacia el subordinado. Entonces aquí tenemos directivo, aquí tenemos encargados y aquí tenemos los empleados, ¿sí? La información determinativa básicamente va a partir siempre de la dirección o del nivel más superior de la empresa. Dame un segundo. Ahora sí.
Entonces, lo que les decía, va desde el nivel más superior de la empresa hasta hacia las bases, ¿sí? Habíamos dicho que una empresa se caracteriza por tener 3 niveles: el nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior. Entonces, la información determinativa va a ir de lo superior hacia abajo, ¿sí? Normalmente este tipo de información está constituida por normas, instrucciones u órdenes o cualquier tipo de información relacionada a reglamentar las acciones y las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, como dice, emana de la dirección hacia un orden descendente dentro de la organización para establecer cómo se debe desarrollar cada actividad. Por tanto, desde dirección, a través de esto, nosotros vamos a establecer cómo es que se debe desarrollar cualquier tipo de actividad. Y los que están en los niveles más bajos, por ende, tienen que hacer caso a lo que se les está instruyendo desde arriba. Esta es la información determinativa. Siempre va a estar establecida por el nivel más superior de la empresa y establece cómo es que se van a desarrollar las acciones. Y luego tenemos la información interpretativa por el otro lado, que es ascendente. Entonces, esta información ascendente, si aquí se dan cuenta, esta es la determinativa y esta es la interpretativa. En este caso, asciende, ¿sí? De las bases al nivel medio y al nivel superior. ¿Por qué es interpretativa? Porque las bases me van a proveer de información acerca de los resultados de las actividades que se han establecido en dirección. Por tanto, me van a decir la cantidad de ventas, la cantidad de producción, la cantidad de beneficios, etcétera, cualquier cosa. Y esto va a ir subiendo por niveles y el nivel más alto, en este caso dirección, va a poder tomar decisiones correctas en relación a la información que las bases le provean, ¿sí? Por tanto, la información interpretativa es el centro nervioso de la empresa por su intermedio. ¿Qué quiere decir? El nivel intermedio sería el nivel medio, el que está entre el nivel más superior y el nivel más bajo de la empresa. Este nivel intermedio lo que hace es agarrar toda la información que les están proveyendo las bases, el nivel inferior, por así decirlo, y lo sintetiza para mandar a través de informes, analíticas, lo que sea, al nivel superior. Y este nivel superior, en relación a la información condensada que le ha dado el nivel medio, va a poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces, repito, la información determinativa es la que va desde dirección hacia las bases, y la información interpretativa son los resultados de cómo es que dirección me ha dicho que realice las actividades, y esto va a ir subiendo para informar y asimismo tomar decisiones. Entonces, como les decía, el elemento fundamental de la toma de decisiones es la información. Por tanto, el directivo en este caso va a recibir, juzgar y comparar la información y asimismo la va a evaluar. En relación a qué recibe, juzga, compara y evalúa. En relación a los objetivos, y asimismo van a lograr producir nueva información, que asimismo esto les va a servir como retroalimentación. Vuelvo a este gráfico de acá. Recojo datos, los proceso, los convierto en información, tomo una decisión y las ejecuta el usuario. Una vez que ejecute el usuario, yo voy a volver a recolectar datos y otra vez voy a poder pasar por todo este proceso para poder generar siempre información base, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo considero en cuanto a la información interpretativa y la información determinativa. Ahora bien, en este cuadro, que no sé si se ve bien, nosotros vemos el proceso de cómo es que debe fluir la información, en este caso dentro de la empresa, ¿sí? Donde nosotros percibimos la situación a través de la excitación, luego vemos el problema a través del juicio de la situación, la elaboración de informes y alternativas, y luego elegimos a través de ensayos y decisiones. Asimismo, todo esto siempre va a estar elaborado y tratado. ¿Para qué? Para generar una base de datos, ¿sí? Este gráfico más adelante les voy a volver a explicar y les voy a mostrar para indicarles a detalle, porque en primera instancia lo que quiero es que vean que estas fases llegan a ser absolutamente las mismas que las anteriores. Entonces, la información básicamente nos permite
originar desde una base, de acuerdo de cómo es que nosotros percibimos la situación. Entonces, el resultado de cómo nosotros percibimos esta situación va a ser la decisión final que nosotros tomemos para provocar resultados, ¿sí? Entonces, aquí es donde entraría todo el tema de la retroalimentación. Ahora bien, la decisión obviamente tiene que ser razonable y no tenemos que adivinar. ¿Y cómo sabemos que es que no vamos a adivinar? Que la percepción que nosotros tengamos de la situación sea real. Y esa realidad se va a dar a través de cómo es que nosotros trabajemos el problema, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poco sobre el sistema de información y dirección, que básicamente trata de estos tres elementos. Recibir información, tratar la información y entregar la información, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí retomamos lo que habíamos desarrollado en relación a la información interpretativa y determinativa, donde la dirección es la punta de todos, ¿sí? La determinativa de la dirección va hacia abajo, es decir, que la información va a salir porque quien va a entregar y quien va a decir cómo es que se van a desarrollar las acciones es la salida. Sin embargo, la dirección determina estas instrucciones a través de la información interpretativa, ¿sí? Como les había dicho, en este caso, si seguimos considerando esto de entrada, procesamiento y salida, llega a ser esto mismo, ¿sí? Recibe, trata, entrega, ¿ya? El input en este caso es toda la información que nos están dando las bases, los niveles inferiores. En este caso puede llegar a ser el nivel inferior o el nivel medio dentro de la estructura jerárquica de mi empresa, ¿sí? Ellos me van a dar los resultados de las actividades o cualquier tipo de acción que se realice dentro de la empresa, y dirección va a procesar, va a tratar estos datos y los va a convertir en información. Por tanto, a través de esos resultados, él va a tomar decisiones y va a decir, miren, creo que no nos estaba yendo bien realizar las ventas de esta manera, entonces vamos a cambiar la dinámica y lo vamos a hacer de esta nueva manera. Entonces, él va a establecer nuevas normas, nuevas instrucciones a través de los resultados que me han dado las bases, y va a entregar esta información que va a ser la determinativa, y a partir de que dirección establezca esa nueva forma de vender los productos, todos los niveles inferiores tienen que acatar y generar y trabajar en relación a esa información que estaba de salida. Entonces, si se van dando cuenta, el ciclo de la información dentro de la empresa, o el flujo de la información dentro de la empresa, va a seguir el ciclo del procesamiento de datos. Entrada, procesamiento, salida, siempre, ¿sí? Y en este caso agregamos la información interpretativa que va a estar de entrada en relación a los resultados que me van a lanzar las acciones de la empresa. Proceso estos resultados y en base a esos resultados tomo nuevas decisiones y establezco nuevas formas de actuar. Entonces, de esta es la manera en la que nosotros consideramos el sistema de información y dirección. Por tanto, el flujo de la información va a variar en relación a cómo es que dirección procesa esta información, ¿sí? Y es aquí lo que les decía, cómo nosotros sabemos que no estamos aquí adivinando esta decisión, ¿sí? No adivinamos porque se supone que esta información interpretativa tiene que ser lo más real posible. Entonces aquí no voy a adivinar o no voy a improvisar, sino que en relación a acciones reales voy a tomar decisiones, ¿sí? Entonces seguimos con ese ciclo de procesamiento de datos. Input o entrada, procesamiento, salida, ¿sí? Información interpretativa, que llegaría a ser la entrada, la dirección sería el procesamiento, y el output o salida llegaría a ser la información determinativa. Entonces, nosotros ya conocemos esto, pero ¿cómo es que la información va a fluir a lo largo de toda la organización? Y aquí añadimos un nuevo elemento que sería el uso del ordenador. El ordenador llega a ser un elemento indispensable que tiene que existir dentro de toda organización para el proceso de decisión. ¿Por qué? Porque es una herramienta bastante importante y existe un papel preponderante del ordenador en relación al esquema institucional e informacional dentro de la empresa, ¿sí? Nosotros no vamos a pasar esta información por el boca a boca. Yo no le voy a decir como empleado a mi encargado, che, encargado, me vienen las ventas de hoy, y mi encargado le va a decir al director, ay, le cuento que sí, nos está yendo bien, todo perfecto.
No, sino que tienen que pasar por diferentes procedimientos administrativos que ya habíamos llevado en la anterior clase para que esta información llegue hasta dirección. Y normalmente los métodos que nosotros utilizamos para para poder llegar la información hasta el punto más alto es a través del uso del ordenador, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar la decisión en función a la información que está inmersa dentro del ordenador. Entonces, tenemos que aclarar siempre que no existe actividad si es que no hay comunicación. Por tanto, el ordenador va a llegar a ser ese nexo entre tener información ordenada y capaz de ser seleccionada de manera relevante en base a una gran cantidad de datos que se van a producir día a día. Entonces el ordenador me permite automáticamente ordenar toda la información que va a entrar, ya sea interpretativa o ya sea determinativa. Me va a producir la base de datos que habíamos mencionado la anterior clase, de una manera en que el usuario va a poder extraer y meter, modificar o añadir nuevo tipo de información para tomar decisiones, ¿sí? Además, toda la información que va a estar en el ordenador me va a permitir tener la información, los tres tipos de información que habíamos visto: la histórica, la actual y la de futuro, ¿sí? Entonces me permite recolectar en un solo lugar toda la información. Y aquí les decía de los procedimientos administrativos que esta información que está dentro del ordenador no tiene que ser accesible a todos, sino que se tiene que tener cierto tipo de cuidado porque es información básica, información fundamental para el desarrollo de las acciones de la empresa. Y si alguien que no le incumbe o alguien que puede usar en nuestra contra esa información, nos puede crear grandes conflictos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fases del proceso de decisión? Son 4: la excitación, el juicio de la situación, la elaboración y finalmente la evaluación del ensayo, que si se dan cuenta esos 4 elementos pertenecen a todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos referimos a excitación? Básicamente es toda la información de control que va a estar integrada a la gestión. Información de investigación, información operacional, etcétera, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y la excitación básicamente me permite controlar actividades, generar señales de alerta y generar investigaciones en base a modelos matemáticos. Entonces todos estos modelos matemáticos me los va a proveer el software que está inmerso dentro del ordenador, ¿sí? Luego tenemos el juicio de la situación, que básicamente se compone de la información de relación. Todo esto lo vamos a llevar más adelante para entender de mejor manera y vamos a repetir este cuadro, ¿sí? Y el juicio de la situación me permite ver la información de banco de datos y de casos anteriores, ¿sí? De cómo estamos ahora y cómo estuvimos antes. Entonces en base a esa información yo puedo tomar una decisión, ¿sí? Luego tenemos la elaboración, que está la información de planificación y la normativa, donde nosotros vemos los programas de tratamiento y la comparación de información con información determinativa. Aquí es lo que hemos planificado y hemos ejecutado, entonces vemos la comparación de lo que esperábamos generar y lo que hemos generado en realidad. Y eso vemos si hemos logrado ejecutar de una manera relacionada a lo que se había dicho en una información determinativa, ¿sí? Y finalmente tenemos la evaluación y el ensayo, que es parte de una información de investigación, que investiga consecuencias, previsualiza resultados y simula situaciones para poder tomar la decisión. Por tanto, si se dan cuenta, el decidir algún tipo de acción o algo no es tan fácil como, bueno, tengo esto y hasta desde hoy en adelante trabajamos de esta manera. No, sino que tiene un proceso previo, sobre todo integrando por los diferentes tipos de información que existe para generar resultados eficientes dentro de la empresa. Lo que les decía, si no hay información, no hay buena acción de las actividades dentro de la empresa. Es lo mismo que el sistema de planificación, ¿se acuerdan? La planificación a nosotros nos permite generar supervivencia de la empresa. Y no existe planificación si no existe información, porque nosotros planificamos en relación a qué éramos antes, cómo somos ahora y qué es lo que queremos ser en el futuro. Y ese sistema de planificación nosotros lo vamos a
a realizar en base a toda la información que esté circulando dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objeto del sistema de información entonces? Básicamente son tres. Primero, suministra a la dirección de la empresa el conocimiento de los resultados. Entonces, el sistema de la información busca que la dirección conozca sobre los resultados de todas las acciones que se desarrollan en la empresa. ¿Sí? Segundo, provee a los canales a través de los cuales las decisiones de la dirección se incorporen a las operaciones de la empresa. ¿Qué quiere decir? Aquí dirección tiene conocimiento de los resultados de toda actividad dentro de la empresa. Pero asimismo, para generar estas actividades, nosotros tenemos que dar canales sobre los cuales se van a incorporar estas operaciones. ¿Sí? Y finalmente dice que coordina entre sí a todas las personas de la empresa a fin de lograr el grado de relación preciso para conseguir los objetivos. ¿Qué quiere decir? Primero, yo conozco el resultado de todas las actividades, yo tengo que brindar canales para realizar de manera eficiente estas actividades, pero asimismo estos canales no van a ser funcionales si es que no coordino todas las fuerzas del personal dentro de la empresa, de la fuerza de trabajo dentro de la empresa. El sistema de información va a lograr permitirme conseguir y lograr mis fines. Y habíamos dicho que fin es el todo, ¿sí? Viene el fin, el objetivo, las metas y las cuotas, ¿sí? Y el fin es el todo, es el por qué está trabajando la empresa. Entonces la información me va a permitir lograr automáticamente eso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que habíamos llevado o mencionado anteriormente, tenemos que establecer 8 diferentes líneas básicas que nos van a permitir expresar estos tres elementos del sistema de la información, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar métodos y desarrollar técnicas necesarias para adquirir, tratar y transmitir la información. Si bien la información siempre va a estar presente dentro de la organización, nosotros tenemos que saber qué técnicas vamos a utilizar para poder adquirir, procesar y transmitir esta información, ¿sí? ¿Qué elementos vamos a utilizar? En este caso, normalmente lo que se hace es utilizar el ordenador, la computadora, a través de diferentes softwares que me van a permitir añadir, procesar y convertir los datos en información para transmitirla a lo largo de la empresa, ¿sí? 2. Nos sirve de vehículo a las normas y reglas. ¿Para qué? Para establecer medios para su difusión a todos los niveles de la empresa. Entonces, yo ya tengo todas estas herramientas, en este caso todo el equipo y demás, para que yo adquiera, trate y transmita la información, pero sin embargo, toda esta información tiene que establecer las normas y las reglas para que todo el resto de trabajadores o todo el resto de los niveles de la empresa puedan conocer esta información, ¿sí? Entonces es importante que si se establece algún tipo de información determinativa, toda la empresa tenga conocimiento para saber cómo es que debe trabajar, ¿sí? En el punto 3 tenemos que considerar que hay que servir de soporte al sistema de planificación. Lo que les decía un instante, la planificación la sacamos en relación a la información que obtengamos de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esta información? Recogemos documentos adecuados para hacerla efectiva y trascendente. Y ese recojo de documentos en realidad van a estar dentro del ordenador o dentro del software que nosotros hayamos seleccionado para que esté dentro de la empresa, ¿sí? Luego nosotros tenemos que establecer causas para recoger la información tanto interna y externa que sea importante para la empresa. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho que la información siempre va a estar. La cosa es que nosotros sepamos recoger esta información y poder procesarla, ¿sí? Entonces nosotros establecemos ciertos criterios para recoger la información que está circulando de manera interna, es decir, todas las acciones internas dentro de la empresa, pero asimismo la información externa, qué está pasando afuera, qué se dice de nosotros, qué se habla de nosotros. Es muy importante también conocer eso, ¿sí? Luego en un punto 5 dice, proveer los medios para que la información precedente de los resultados sea elaborada de acuerdo con las reglas determinadas al efecto, ¿sí? Entonces yo establezco los elementos que voy a utilizar para recoger la información, pero estos medios me las tiene que dar la empresa, ¿sí? Porque ya, yo sé cómo voy a recoger la información interna y externa, pero ¿qué uso? ¿Con qué uso?
Entonces la empresa tiene que proveer esto para que la información y los resultados sean correctos, ¿sí? Luego, dar a conocer de forma sistemática y organizada a dicha información a los directivos. ¿Qué quiere decir? Nosotros informamos, controlamos y gestionamos, ¿sí? Eso desarrolla en realidad el sistema de información dentro de la empresa a partir de un nivel directivo, ¿sí? Informar, controlar y gestionar. Luego proporcionamos un instrumento de ayuda a la planificación y la toma de decisiones a través del ordenador y técnicas científicas aplicadas a la empresa, que esto llega a ser muy similar a lo que les había dicho el punto 3, ¿sí? Y finalmente va a servir de nexo de unión entre los demás sistemas. Por tanto, estamos concretando en realidad que la información llega a ser un todo en este caso, ¿sí? ¿A qué me refiero? La información va a ser la base para que nosotros podamos desarrollar un sistema administrativo de manera correcta, porque utilizamos información, esta información la pasamos a nuestra fuerza, a nuestros trabajadores, a nuestro personal, pero asimismo gestionamos los recursos que estos van a utilizar a través de instrucciones de un nivel superior. Por tanto, la información es el nexo entre todos los sistemas que van a estar inmersos dentro del sistema administrativo. ¿Y qué les había dicho? El sistema administrativo es el pilar fundamental de toda empresa. Me va a permitir la gestión correcta de los recursos técnicos, logísticos, tecnológicos y humanos y financieros, para poder desarrollar las acciones de la empresa. Pero yo, ¿cómo voy a gestionar todos estos recursos si es que no tengo información? Entonces es sumamente importante que yo realice eso. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, chicos, chicas. Entonces, si se dan cuenta, es sumamente fácil en realidad este tema, no está tan complicado, es un poquitito más de lógica, porque vamos repitiendo, solamente agregando nuevas cositas, ¿sí? Ahora bien, lo que les decía, nosotros para trabajar con todo este tipo de información y demás que estábamos avanzando en este caso hasta el momento, se va a basar en relación a las clases de información que yo voy a llegar a tener, ¿sí? Y yo tengo 2, 4, 6, si no me equivoco, son 9 u 8 clases de información diferentes que siempre va a estar circulando dentro de la empresa. Ahora, ¿cuáles son estas clases? Primero, la información normativa. La información normativa en rasgos generales lo que me permite es dar las normas, las reglas, etcétera, de cómo es que se deben desarrollar las actividades. La información normativa es muy similar a la información determinativa, ¿sí? Tienen como que la misma función. Ahora, luego tenemos la información de relación. Lo que hace la información de relación es agregar diferentes elementos y relacionarlos entre sí para poder generar el entendimiento final de algún tipo de acción o de algún tipo de resultado en específico, ¿sí? Entonces yo puedo ver que, podemos agarrar la información del total de ventas de la semana, del total de ventas de producción y del total de stock que tenemos a nivel mensual y sacar estadísticas, ¿sí? Yo agarro la cantidad de ventas, la cantidad de stock y la cantidad del nivel de producción que he tenido y voy a ver si es que ha logrado responder a la capacidad que mis clientes me han exigido, ¿sí? Entonces ahí voy a determinar si es que me ha faltado, si es que tengo que producir más, o si es que tengo que producir menos, o si es que tengo que mejorar algún aspecto dentro de las ventas, etcétera, ¿sí? Entonces yo relaciono diferentes tipos de información para poder obtener un resultado concreto. Luego tengo lo que sería la información de planificación, que en realidad la información de planificación lo que hace es permitirme previsualizar situaciones futuras, y la información de planificación va a trabajar muy de la mano con el sistema de planificación, ¿sí? Luego tenemos la información operacional, que en realidad lo que va a hacer es brindarme información de los recursos financieros, del personal, del nivel de producción, de la logística,
de la integración y demás, para que yo pueda realmente entender a cabalidad todos estos elementos de cómo es que se van constituyendo para generar una información de relación. Entonces lo operacional es como que yo ya estoy ejecutando todas las acciones en todas las áreas dentro de la empresa y me va a permitir obtener información. Cuánto he gastado, cuántas personas están trabajando, con qué tipo de maquinaria, etc. ¿Sí? Luego, la información de control y gestión lo que va a hacer es permitirme controlar todas las acciones ejecutadas en un nivel operacional. ¿Y qué quiere decir? Que yo voy a controlar a través de la información operacional que voy a obtener en base a los resultados que he obtenido de las acciones o de las actividades previamente planteadas. ¿Sí? Y bueno, después tenemos la información integrada. Que la información integrada lo que hace es agarrar todos estos tipos de información y meterlas en un solo sistema, ¿sí? Cuando hablamos de información integrada nos enfocamos en esos solos softwares que tenemos o que podemos adquirir como empresa o crear como empresa, va a variar, para poder acoplar todo este tipo de información. ¿Por qué? Porque es importante que todo esto lo tengamos en un solo lugar y no por separado, para poder tener todo el conjunto de datos importantes y relevantes para la toma de decisiones, ¿sí? Y finalmente está la información de investigación, que básicamente me va a permitir a mí previsualizar qué es lo que puede pasar o qué es lo que hace la competencia o qué cosas nuevas van a salir en el mercado para que yo pueda incorporarlo en mi empresa, ¿sí? La investigación me permite la innovación, la renovación, sobre todo el rediseño de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestro contexto. Pero nosotros no sabemos esto si es que no vamos a lograr investigar, ¿sí? Entonces, estos siete tipos de información, lo que va a hacer es proveerme básicamente de todo lo que yo necesito para desarrollar de manera eficiente y cumplir con los fines de la empresa como tal. ¿Tienen alguna duda, chicos, chicas? Ya, entonces, como les dije, hoy la clase la vamos a terminar un poquitito más antes porque tengo que ir a hacer mis compras. De todas maneras, hemos cumplido con nuestros 40 minutos de clases requeridos. Desde la próxima vamos a empezar a desarrollar todos estos tipos de información, ¿sí? La información normativa, la de planificación, la de relación, la operacional, que dentro de la operacional están estos niveles de actividad en cuanto a lo funcional y a lo operativo, y lo que les decía, ¿no? En este caso aquí está la información personal, la información comercial, la integrada y la de producción, que van a estar siempre dentro de la información operacional, y eso me va a permitir a mí sacar los resultados para poder tener la información operacional, ¿sí? Siempre tengo que considerar estos elementos para tener en todo. Si no, si solamente tengo la información financiera y no tengo lo comercial, no me sirve de nada, porque a través de esto yo voy a poder generar lo que está aquí, la información de relación, ¿sí? Uno siempre va a ir conectado con el otro, siempre. Nunca va a estar separado, nunca va a trabajar de manera individual. Dentro de una empresa, lo que habíamos dicho, siempre hay que considerarlo como un sistema. El sistema siempre trabaja en conjunto y para lograr un objetivo en común. El momento en el que un elemento del sistema se separa y va en contra a lo que estaba establecido, automáticamente todo el sistema se modifica y se puede destruir. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y finalmente aquí tenemos la información de investigación, que les decía que nos permite a nosotros aprovechar ciertos elementos. Por tanto, eso es lo que vamos a avanzar hasta hoy, y en realidad quiero avanzar todas las clases de información en una sola clase para que me puedan entender completamente. Entonces yo creo que eso lo vamos a hacer la próxima, y vamos a revisar también sus antecedentes, tal cual les había dicho al inicio de la clase. Ya tienen en plataforma todo lo que va a estar en la tarea en realidad que me tienen que presentar para el miércoles en grupos, y los antecedentes los voy a revisar este fin de semana, y también les voy a mandar el link con las correcciones a la plataforma.
Entonces no sé si es que tienen alguna duda más sobre el proyecto, sobre lo que hemos avanzado, duda, comentario. No listo, todo está bien. ¿Todo claro? Sí. Bien. Entonces, hasta aquí lo dejaremos hoy, chicos. Como les decía, si es que no tienen ninguna duda más, de todas maneras, casi siempre estoy en el WhatsApp. Entonces me escriben, yo les respondo. Si son solamente anuncios, no les respondo, es como que solamente los leo y los verifico y ya está. Pero si son preguntas un poco más concretas, siempre les respondo para que estén ahí pendientes. Entonces, cualquier cosa por el WhatsApp nos comunicamos, y si no, directamente el día miércoles, ya con la entrega del punto de análisis del entorno, del punto 5. Lo más que pueden avanzar, chicos, por favor, porque les hago recuerdo que el viernes 22, es decir, el próximo viernes, ya me tienen que entregar toda la primera fase concretada, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, chicos, eso sería todo por hoy, y directamente hasta el próximo miércoles.